Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video más aquí en Vino Talk. Hoy, siguiendo a los venezolanos en el Mundial de Clubes, vamos a hablar sobre el que jugó el día de ayer, porque ya estoy grabando después de las 12, por lo tanto ya es viernes. Pero este que vamos a hablar hoy, jugó el jueves. David Martínez con Los Ángeles Fútbol Club perdió 1-0 contra el magnificente Esperance de Túnez. Vamos a hablar sobre el partido del jugador venezolano que en su segundo encuentro por el Mundial de Clubes, déjenme decirles que sinceramente no tuvo buen partido. De hecho salió al minuto 45 como cambio para el inicio del segundo tiempo. La verdad es que no dejó demasiado y vamos a analizar primero lo hecho por él, las estadísticas como siempre lo hacemos aquí, pero luego vamos a reflexionar sobre una cosa muy interesante que vi en redes sociales y a la que quiero opinar. Así que quédate conmigo, hablemos de David Martínez. Y para ello, como ustedes ya saben, como tú que ves este canal, si es que no lo ves por primera vez, ya lo sabes. Si lo ves por primera vez, te lo comento. Vamos a repasar las alineaciones del partido, concretamente del LAFC, porque estoy 200% seguro de que se saben todos los jugadores del Esperance de Túnez y no los tengo que repetir. Así que vamos a ello. Equipo de Los Ángeles Fútbol Club, entrenador Steve Cherundolo o Steven Cherundolo, aunque como jugador era Steve Cherundolo, defensor central. Hugo Lloris en el arco, por el lado de Los Ángeles, Sergi Palencia, está también Long, Eddie Segura y Hollingshead en el costado izquierdo. En el mediocampo, Igor Jesús, Timothy Tillman, Marky Delgado, y en el ataque estaba Denis Buanga, David Martínez Morales y el campeón del mundo junto con Hugo Lloris, Olivier Giroud. Ese es el 11 que planteó Los Ángeles Fútbol Club para el partido contra el Esperance de Túnez, y nos detenemos específicamente en el partido de David Martínez. David Martínez disputó 45 minutos en este encuentro, le dio chance solo para un tiro fuera, 0 de 1 regates completados, una ocasión clara fallada, 22 toques, 9 de 11 en pases para un 82%, 0 de 1 centros acertados, 1 de 1 pases largos acertados, 1 de 4 duelos en el suelo ganados, 8 posesiones perdidas, 1 fuera de juego. Ese fue el partido de David Martínez en 45 minutos y sinceramente pues esta es la lectura de las estadísticas, pero ahora hablando de fútbol, hablando del partido, hablando de lo que mostró David Martínez en la cancha, sinceramente estuvo bien sacado. Porque no consiguió ser ese jugador que toma preponderancia en los segundos tiempos cuando entra de banca con una defensa cansada. Eso se está notando bastante. Creo que no es la primera vez que he visto un primer tiempo de David Martínez últimamente no muy favorable para la opinión que se pueda tener sobre él. Bueno, también lo otro que resalta es que el partido además lo pierde su equipo. Si lo gana su equipo, quizá, bueno, por ahí hubiese tenido un poquito más de valoración, porque siempre pasa así. Siempre pasa que si el equipo en cuestión al que representan gana o empata, la opinión va a ser mejor, porque todo jugador de forma individual se ve afectado por el comportamiento y el resultado de su equipo. Entonces, inevitablemente eso podía llegar a cambiar un poco. Sin embargo, así empatar o ganar a Los Ángeles, si nos quedamos solo con el primer tiempo de David Martínez, no es suficiente para destacarlo. Y a donde quiero ir con todo esto, que es la reflexión a la que los quería llevar, que la vi en redes sociales y me pareció espectacularmente inapropiada, es la de que David Martínez es una venta de humo, que David Martínez está sobrevalorado, que David Martínez nos estamos engañando todos nosotros mismos con eso, que no es ninguna joya, ninguna estrella, ninguna nada. Quiero empezar diciendo que David Martínez no es ninguna estrella. David Martínez no es ninguna joya. David Martínez es un jugador joven, venezolano, que tiene bastante talento, que le falta mejorar muchas cosas y que por lo tanto no le podemos cargar con una mochila de ansiedad que tiene el aficionado venezolano por clasificar al Mundial a un chamito que ni siquiera es titular los 90 minutos o está dentro de la cancha los 90 minutos partido por partido. Ya esta reflexión la había hecho antes, pero como ustedes sabrán, si ya me han seguido de alguna manera en este canal nuevo o en el canal de Pásala, sabrán que yo repito más que un loro, porque a veces la gente se le olvida y yo soy el que está para decir lo mismo varias veces, de diferentes formas pero varias veces.
Así que vengo aquí a volver a decirles que a David Martínez todavía no hay que cargarle ese peso, porque sinceramente es un muchacho que ni siquiera tiene su cabeza todavía en orden, o es lo que yo puedo llegar a pensar, en el asunto selección nacional y clubes. Se han formado demasiados problemas, nosotros hemos sido parte de el relato o de contar esos problemas o de analizar o de opinar sobre esos temas, así que los conozco bastante y por ello les puedo decir que hay que tener paciencia, hay que darle con calma, porque como el venezolano es tan acelerado y tiene tanta ansiedad y tiene tanta expectativa, no tiene paciencia con los jugadores, y en el fútbol no es tan fácil de leer como el béisbol, que cometemos el error muchas veces que analizamos a los jugadores de fútbol, un deporte que se practica con un equipo de 11, en el que el comportamiento de los 11 influye en influye en el comportamiento de los otros 10. Valoramos al jugador solamente por las estadísticas. Por ejemplo, lo que yo les di ahorita, si solamente nos quedamos con eso, decimos que es una porquería David Martínez, pero no es una porquería David Martínez. Ese es el detalle. Entonces, por eso es que hago este disclaimer y hago esta reflexión con respecto al caso de David Martínez. Analicémoslo como equipo, que es lo que importa. Por ejemplo, en la Vinotinto analizan a los jugadores de forma individual. Y un mal partido de un jugador, sí es verdad que puede tener una mala noche, puede tener un mal partido, puede tener un problema y se manifestó en la cancha, pero a veces puede ser un jugadorazo al que su equipo lamentablemente no beneficia. Caso de Ángel Herrera. Caso Jefferson Savarino, caso Telasco Segovia y a veces caso Jefferson Soteldo incluso en la Vinotinto. Entonces por ahí culpar a David Martínez porque no vemos lo mejor de David Martínez en un equipo que no potencia a nadie, yo creo que no tiene mucho lugar. Y en el caso de David Martínez no les quiero venir aquí a decir que va a ser el Messi de Venezuela, porque eso no existe ni existirá. Aunque mucha gente lo quiera y lo necesite y diga que es la única forma, no podemos cargarle la responsabilidad a un solo jugador de que se quita a todo el mundo y la clave en el ángulo. Eso no existe, no va a pasar. Y si pasa, bueno, aplaudimos y simplemente pues lo celebramos, como pasó con Telasco, que fue una jugada colectiva de Venezuela que terminó con Telasco rematando contra el arco de Brasil y clavándola, creo que en el ángulo o un poquito más abajo del ángulo. Golazo de Telasco Segovia. Entonces, ni David Martínez es el peor jugador de Venezuela por el partido que tuvo contra contra el Esperance Tunis, ni David Martínez es el mejor jugador de la selección Vinotinto si en el segundo tiempo contra el Seattle Sounders en la MLS clavó un gol después de quitarse a 3. Ni es el mejor ni es el peor. Simple y sencillo. Y aplica no solo para David Martínez, aplica para varios jugadores de la Vinotinto. Sí es verdad que los jugadores tienen responsabilidad en la cancha de muchas cosas, porque al final son los que están, los que juegan, los que interpretan la idea y obedecen la táctica del técnico. A veces ni lo obedecen. Pero también hay que tener un poquito de raciocinio, 4 dedos de frente y decir, tampoco puedo decir porque hizo un partido bueno el tipo que va a ser el futuro de la selección, por ejemplo. He visto que después del partido de Savarino contra PSG, Savarino ahora he visto Twitter es horrible de todas maneras, pero en Twitter, la Vinotinto debe jugar para Jefferson Savarino y no para Jefferson Soteldo. Y yo, brother, tuviste que esperar a que hiciera un buen partido contra el PSG para darte cuenta que a Savarino le deberían dar más protagonismo en el sistema de la Vinotinto de lo que le estaban dando. Yo no te voy a venir a decir aquí que tienen que jugar para Savarino en vez de para Soteldo, porque ya lo hice, ya lo dije en un directo. Pero al final no se trata de eso. Se trata de que entendamos que tenemos jugadores buenos, que no son milagros los que hacen estos jugadores en la cancha, y que para poder ver la mejor versión de cada uno, tenemos que ver la mejor versión de un equipo al completo. Ninguno se va a poner la capa de héroe en todos los partidos y va a hacer 200 goles y 34 asistencias. Eso es mentira. Pero ese tipo de casos y de chispazos individuales son mucho más fáciles de ver si hay un equipo completo que respalda el rendimiento de esos jugadores mágicos. David Martínez tiene potencial para ser ese tipo de jugador mágico.
Pero hasta que la Vinotinto no tenga conciencia de lo que realmente quiere hacer en la cancha, David Martínez, Savarino, Velasco, Soteldo, no vamos a ver lo mejor de ellos. Porque para aquellos que exaltan con justa razón a Soteldo por su rendimiento, quiero que sepan que no hemos visto ni siquiera al mejor Soteldo en la Vinotinto. Hemos visto una versión disminuida de Soteldo. Todo lo que podría ser Soteldo no lo hemos visto en la Vinotinto. Olvídense de que están viendo el prime de Soteldo. El día que la Vinotinto mejore su funcionamiento y juegue con mayor coherencia, que su plan esté claro y que el equipo esté convencido, vamos a ver la mejor versión de Soteldo, de Yangel, de Savarino, de Cáceres, de todo el mundo. Porque sí tenemos jugadores buenos. Solo que con este cuerpo técnico es muy difícil. La reflexión de este video, ustedes dirán, coño, lo que hiciste fue putear al Bocha. Vine a putear al Bocha. Eso es lo que hay. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y nos encontramos en el próximo video, que será el día de mañana, después de analizar otro partido más de venezolanos en el Mundial de Clubes.